La neumática. Podemos definir la neumática como una tecnología capaz de hacer uso del aire comprimido para automatizar procesos. Por regla general, dichos procesos suelen ser industriales, pero muy bien podrían ser de otra naturaleza, si lo reflexionamos detenidamente. Hay que entender el aire comprimido como el aire que está bajo una influencia superior al aire atmosférico, es decir, su presión es superior a sí mismo. La composición química del aire es de oxígeno, anhídrico, carbónico, vapor de agua y nitrógeno. Esta composición química resulta de gran importancia para nosotros, porque nos indica su nula volatilidad, deflagración y explosividad. El vapor de agua oxida los elementos mecánicos que componen cualquier circuito neumático. La baja sensibilidad que tiene el aire al aumento de la temperatura. La viscosidad del aire se incrementa cuando aumentamos su presión, lo cual incide directamente en el razonamiento de los elementos mecánicos, disminuyendo el rendimiento óptimo de toda la instalación neumática. Existen unos límites óptimos para trabajar con aire, por así decir, que son entre 6 y 8 bar. La neumática, al necesitar forzadamente un aire con la presión superior a la atmosférica, resulta significativamente más cara que la tecnología eléctrica para producir trabajo efectivo. La neumática, más allá del aire comprimido, la neumática como tecnología es relativamente joven. Está en constante expansión. De hecho, algunas de las empresas que dedican a la fabricación de elementos neumáticos hacen algunos de estos elementos por encargo. Es decir, el cliente se presenta en la empresa con un problema de automatismo neumático y la empresa, después de un riguroso estudio del problema planteado, da una posible solución al cliente. Esto hace que se incremente el número de elementos dispositivos en neumática. Aún así, no es ni mucho menos preocupante, pues los principios físicos son los mismos. Hablando de principios físicos en neumática, desde aquí tendréis acceso a las páginas del formulario, los conceptos y las distancias, leyes que se usan en estas tecnologías, como pueden ser las diferentes presiones atmosféricas relativas y absolutas, el teorema de hidrostática y las diferentes leyes de los gases ideales. Todo ello resulta importante, pero no es ni mucho menos difícil de aprender. También me gustaría recalcar que existen profundas diferencias entre la tecnología neumática y la hidráulica. Por esto lo iréis viendo a medida que vayáis navegando por la website. Los circuitos neumáticos básicos están formados por una serie de elementos que tienen la función de la creación de aire comprimido, su distribución y control para efectuar un trabajo útil por medio de unos afectores llamados cilindros. Claro está que la neumática como tal tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Ventajas de la neumática. El aire se puede obtener fácilmente y es abundante en la tierra. No es explosivo, por lo tanto no hay riesgos de chispas. Los elementos del circuito neumático pueden trabajar a velocidades bastante altas y se pueden regular bastante fácil. El trabajo con aire no daña los componentes del circuito, por ejemplo por los golpes del ariete. Los cambios de temperatura no afectan de ninguna forma significativa en el trabajo. Energía limpia. Se puede hacer cambios de sentido de forma instantánea. Las desventajas de la neumática: si el circuito es muy largo, se produce pérdidas de cargas considerables. Para poder recuperar el aire previamente utilizando, se necesitan instalaciones especiales.
Las presiones a las que se trabajan habitualmente no permiten obtener grandes fuerzas y cargas. Bastante ruido al descargar al aire utilizando a la atmósfera.